participación de los citados y a la participación de los colegas. Quiero abordar la situación del sector, en principio analizando la situación que desde la implementación de la ley 100 en el año 94 se presentó, para que de alguna manera podamos entender la situación que se vivió y la crisis que se está viviendo hoy con relación al sistema. Cuando arrancó el sistema en el año 94, observábamos que los recursos que se recibían o que recibían las EPS por la UPC y el número de personas aseguradas era una cifra en torno a lo que corresponde a la UPC, que ha venido siendo determinada de acuerdo a unos cálculos actuariales, pero que dejaba unos niveles y unos márgenes importantes de utilidades entre la población asegurada, que era mucho menor la cobertura de lo que existía en su momento a lo que existe hoy, y que permitía que precisamente el negocio con relación al sistema de la salud fuera muy rentable para las EPS y presentaran unos altos niveles de utilidades, lo que hacía que el sistema fuera rentable y que no se presentaran los problemas que se están presentando en la actualidad. Pero preocupa dentro del sistema en estos tiempos, y es sobre lo cual quiero dejar mi reflexión, señor ministro, la situación que en medio de los choques y las confrontaciones que los distintos actores del sistema tienen, están viviendo en última los usuarios, los empleados de las EPS, los empleados de las IPS y los proveedores del Sistema General de Salud. La situación del sistema es muy compleja y me quiero referir dentro de mi intervención a los problemas financieros que se presentan con relación al sistema. Insisto, aquí lo que ha venido ocurriendo, en la medida de que año a año el aseguramiento y la cobertura, cosa que tenemos que agradecerle a la implementación de la ley 100, se fue dando y se fue generando, fue que la UPC, de acuerdo a los cálculos actuariales, no ha ido variando, no ha ido aumentando de acuerdo a la respectiva fórmula año a año, pero por el contrario, el nivel o la cobertura de los aseguramientos sí han ido aumentando, lo que ha hecho que de alguna manera suba esa variable del aseguramiento y ya haya entrado en un cruce frente a la variable de la UPC. Y lo que básicamente podemos decir que podría funcionar frente a cualquier sistema de aseguramiento para que funcionara adecuadamente de acuerdo a lo que pide un sistema, es que cuando se habla de aseguramiento y cuando se habla de sistemas de aseguramiento, se busca que se establezca y se defina de manera clara el riesgo, pero que al mismo tiempo se determinen costos de administraciones y las utilidades. De esa manera es como se ha determinado la UPC o como se determina una prima en cualquier sistema de aseguramiento de nuestro país. Pero ¿qué ha pasado en el sistema de salud? Con la implementación del sistema y con la definición de lo que correspondía al POS, encontramos que vía tutela y que vía mecanismos de reconocimiento, muchos otros tratamientos, muchos otros medicamentos no establecidos en el POS empezaron a ser reconocidos vía judicialmente. Y este fue un primer factor que generó un desequilibrio, porque empezó el sistema, empezaron las EPS a pagar, a prestar unos servicios que no estaban definidos en el mismo. Pero aparece luego el mecanismo del recobro, que lo que determinaba era específicamente que entonces fueran las EPS quienes prestaran lo que no estaba establecido dentro del POS, los siniestros que han venido determinándose en alrededor de un 20%, y que sobre
ello luego hicieran el respectivo recobro al FOSIGA, con la dificultad, con la debilidad que la EPS pagaba inmediatamente los costos, pero luego el recobro o el pago a ellas terminaba demorando mucho tiempo y terminaba generándole dificultades. Esos factores, unido a lo que les explicaba un poco, a que la proyección en el crecimiento de la UPC no se ha venido dando de manera amplia o no se ha venido dando unos aumentos de acuerdo a las reglas actuariales, han generado que hoy con la UPC dentro del sistema se estén cubriendo los eventos post, los eventos no post, se esté pagando la deuda hospitalaria, se estén prestando servicios especiales, se estén pagando reservas y se esté generando ya unos niveles muy precarios para el sistema de utilidades. Y hago referencia a esto porque es precisamente así como los colegas que antecedieron la palabra expresaron la débil situación que se está presentando con relación a las IPS y a la red hospitalaria en el país por el no pago por parte de lo que le facturan a las EPS. Hay que decir que todo esto se viene dando como un efecto dominó, donde las EPS tampoco están recibiendo con la UPC o no están logrando con la UPC lograr prestar los servicios correspondientes y lograr al mismo tiempo hacer un ejercicio de promotores de salud que les permita adecuadamente funcionar y adecuadamente estar dentro de un sistema, insisto, que esté funcionando de manera adecuada. Por eso, señor ministro, lo que estamos viendo desde el punto de vista de las condiciones financieras del sistema es un colapso. Es un colapso en donde entendemos las medidas que desde el Ministerio se han querido implementar, pero donde nos preocupa de manera concreta la situación real en la que la EPS con la UPC no termina teniendo todas las condiciones necesarias para al mismo tiempo ser promotores de salud, y las IPS no están recibiendo los pagos oportunos o los pagos adecuados o los pagos a tiempo por la prestación que también realizan al sistema. Todo esto llegando, señor ministro, necesariamente a un fenómeno de crisis donde en últimas terminan siendo los usuarios los que no reciben una adecuada prestación del servicio, donde terminan siendo hoy los empleados o los trabajadores de las IPS los que por la falta de liquidez de las mismas tienen que verse sometidos a los recortes laborales y a las afectaciones en sus ingresos. Y son también, por qué no decirlos, los empleados de las EPS quienes también, con las intervenciones que por uno u otro sentido se han venido presentando en el transcurso de todos estos años, los que han venido también siendo afectados y viendo golpeado su bolsillo. Y ni hablar de los proveedores también que se encuentran dentro del sistema. Yo creo, señor ministro, que con relación a esto esperamos unas respuestas muy puntuales donde busquemos salidas, mecanismos de financiamiento, pero donde también el Estado y la sociedad colombiana entienda que este es un problema estructural y de fondo donde todos tenemos que hacer parte de la solución que necesariamente necesitamos, donde entendamos que se han presentado lamentablemente circunstancias de corrupción, pero donde logramos entender y donde logramos ser responsables frente a la problemática que el sistema en el fondo tiene. Quiero cerrar mi intervención, señor presidente, 3 minuticos, para poder
señor ministro, a un tema en el cual, insisto, me preocupa la situación de los usuarios, la situación de los empleados. Y es hacer una breve referencia frente al caso Salucop, ministro. Los indicadores financieros a los cuales he podido tener acceso y he podido revisar me llevan a pensar que la situación de Salucop, antes incluso de su intervención, era mucho mejor de lo que está ocurriendo hoy, luego de alrededor de 5 años de estar intervenida. Y quiero hacer referencia, ministro, precisamente a su situación financiera. El análisis de los activos, de pasivos y del patrimonio nos puede permitir observar los siguientes aspectos con relación a Salucop. Los activos a diciembre 31 del 2010 eran de 1.422.000 millones de pesos. A diciembre 31 del 2014 son de 1.267.000 millones de pesos. Una disminución de alrededor de unos 200.000 millones de pesos. Los pasivos de Salucop, los pasivos de la empresa a diciembre 31 del 2010 ascendían a 868.000 millones de pesos. Y a diciembre 31 de 2014, doctora Barrera, ascienden a 1.598.000 millones de pesos. Yo creo que este es un punto preocupante frente a la intervención de esta empresa, que tiene un número importante, ministro, de usuarios, y que era y es incluso quien ha venido concentrando la mayor cantidad de los mismos dentro del sistema. Un incremento dentro del pasivo de 739.000 millones de pesos preocupa y genera interrogantes sobre cómo ha venido dándose la intervención de la misma. Y los incrementos se deben necesariamente a algunos factores que creemos que usted nos pueda aclarar, ministro, si corresponden necesariamente a una falta de gestión efectiva con relación al FOSIGA, a la no gestión con relación al recobro de las deudas, y qué ha pasado durante estos 4 años para que nos encontremos frente a estas circunstancias. Representante, por favor, redondee su intervención. Ya se le agotó los 10 minutos. Presidente, la siniestralidad, señor ministro, ha pasado en 2010 del 91% al 2014 a casi el 98%, que es otro factor que también hay que tener en consideración, porque lo que está mostrando es que los costos del servicio han aumentado en el transcurso de ese tiempo. Señor ministro, con ese caso emblemático de Salucop quiero despedirme. Quiero decirle que amerita que hagamos un análisis de fondo de la intervención de esa empresa. Porque lo que se observa es que la empresa a 2010 tenía cómo soportar su pasivo y hoy tiene un pasivo negativo que la deja en una condición y en una crisis preocupante. ¿Qué queremos con Salucop? ¿Qué buscamos con Salucop? Dejar un cascarón y transferirle eso a Cruz Blanca y a Café Salud, lo que corresponda a los activos, y será que nos quedará, doctora Barrera, la situación similar a la de Sol Salud. Yo creo que hay que buscar salidas estructurales con relación al problema, señor ministro. La intervención debía hacerse no para liquidarla, sino para salvarla y garantizar un adecuado funcionamiento de la EPS. Creo que los problemas que puedan existir en cuanto a su administración y las responsabilidades